Y estamos en nuestra nueva entrega de nuestra sección del Perú en el Diván de Epicentro. Y hoy estamos con el psicoanalista Francisco Otero, con quien vamos a hablar un tema crucial que tiene que ver con la judicialización de la política y la corrupción que están entrelazados, ¿no? Eh, Antes que nada, saludar a Francisco. Muchas gracias por estar con nosotros en el Perú en el Diván. Gracias, René, por la invitación. Gracias a ti por tu tiempo. Bien, hemos visto esta última semana y hoy día, domingo, bueno, esto se va a ver después, pero van a definir la prisión preventiva de Jennifer Paredes. También se conoció la acusación fiscal contra Susana Villarán, pide creo que 19 años de cárcel. También es el tema de Lidia Paredes, pero estamos hablando de personas solamente en esta semana. Mm, Pero si dejando de lado, o sea, ya el tema del gobierno Fujimori es otro capítulo, ¿no? Evidentemente está relacionado y está preso además. Pero dejando de lado aquello, desde el 2016, la ciudadanía ve cómo permanentemente, casi todas las semanas hay audiencias, ve personas, autoridades o no, que les ponen grilletes y entran a la cárcel, básicamente por lavado de activos, básicamente por corrupción. Eh, ¿Cómo crees tú que eso influye digamos, en las personas comunes y corrientes que no estamos metidos en altos cargos y esas cosas, ¿no? Digamos, personas de a pie, como se dice. y yo creo que por lo menos un 70% de los peruanos están muy deprimidos con lo que está pasando. Una depresión psicológica, una depresión de desesperanza. Muchos sentimos que hemos entrado en un callejón sin salida. Y Gustavo Gutiérrez decía que todo callejón sin salida siempre tiene una salida, ¿no? Em, Y yo creo que lo que necesitamos es eh, salir del caos. Nosotros podríamos presentarnos como un país del que es un ejemplo de la teoría del caos. Es decir, vivimos un caos donde no hay ningún respeto a la ley. Alberto Vergara, este gran politólogo, decía que ha tomado el poder la banda del Choclito, ¿no? Cosa que les ha dolido mucho, pero en verdad estábamos acostumbrados siempre a la corrupción. Eh, yo creo que desde la República, eh, pero Toledo robó muchos millones, Fujimori, Montesinos, etcétera, etcétera. Pero ahora son robos más chiquitos, quizá vayan creciendo, no sé, pero estamos viendo un caos. ¿Y cómo podemos salir de ese caos? Yo creo que tenemos que volver a crear un pacto social entre los peruanos. Pero, por favor, yo no estoy hablando de una nueva constituyente, una constituyente, porque esa es una trampaza. Es la Claro. trampaza con la que Evo Morales se apropió Sí, o de sea, su país. si nos, Y Hugo remiti- si Chávez del nos- si nos suyo. remitimos si nos remitimos a las pruebas, Fujimori incluido, no es una trampaza. ¿No? O sea, quiero decir que, claro, es una trampa, pues. ¿A qué pacto social te refieres? Porque o sea, tenemos los ejemplos de Chávez, de Evo Morales, por No, supuesto, ¿no? Pero ¿a qué pacto social te refieres? yo me referiría poco, no quiero ser demasiado anticuado, pero volver a Hobbes de Leviatán, que decían que, que el ser humano es un ser profundamente destructivo y si no nos ponemos de acuerdo unos con otros, nos vamos a matar. El pacto social Claro, es, ¿qué mecanismo, qué ritual propondrías? O sea, cómo mira, volver a comenzar? sí, eso es bien delicado. Eh, Cuando las cabezas, cuando el líder es muy corrupto, eh, el- hay como licencia para la corrupción, para el caos. En los últimos tiempos, Pancho Sagasti tuvo un buen gobierno, fue criticado, pero creo que es una de las mejores cosas que hemos tenido en los últimos 23 años. Eh,
Pancho no creo, Francisco Sagasti no creo que quiera volver a ser candidato a la presidencia porque debe estar harto, pero Luis Alberto Sánchez hablaba del Perú como un país adolescente. Necesitamos madurar, necesitamos crecer. Eh, ¿Cómo? Yo no lo sé. ¿Cómo crecen los niños? ¿Cómo en un kindergarten a los niños se les va socializando? No le puedes pegar a esa niña porque tienes que respetarla y la sociedad, la vida social nos va ayudando. Pero si no hay leyes, si no se respetan las leyes, no llegamos a ninguna parte. Llegamos nuevamente al caos. ¿Cómo? La verdad no lo sé, pero creo que un pacto social que controle los sentimientos destructivos que son propios del ser humano. La corrupción está en cada uno de nosotros. Nosotros no podemos decir, ah, este señor del sombrero es el corrupto. No, todos somos corruptos. Todos tenemos sentimientos destructivos. Son propios de la condición humana. Necesitamos un pacto social que controle nuestros impulsos destructivos, nuestros impulsos envidiosos. Yo creo que en el Perú hay un desborde de la envidia, eh, pero unos podrán decir justificado. Yo creo que la reforma agraria de Velasco, por más atroz que haya sido para muchas familias que yo conozco, inclusive para la mía, fue una gran cosa. Si no se hubiese hecho, probablemente Aimel Guzmán hubiese llegado al poder con mucho más facilidad, ¿no? Entonces, Sí, es, es bastante posible eso. Sí, sí, ahora, controlar perdón, nuestros prosigue. impulsos envidiosos, ¿no? Que todos tenemos. Y para fomentar la colaboración entre nosotros, el respeto por la ley, el respeto por los otros. Conozco a alguien que tenía, cuando veía una luz roja, tenía necesidad de pasarla. No podía soportar la luz roja. Y la vida le ha ido enseñando a tener que respetar la luz roja, ¿no? A respetar. eh, la luz roja es una metáfora del respeto a la ley, ¿no? Sí, Eh, claro. tenemos que, O tenemos sea, que, sí, dime. la ley es, en el Perú es como una sugerencia, ¿no? Es una sugerencia. Es verdad. Sí, pero ¿por qué nos ensañamos? O sea, ¿qué proyectamos en estas personalidades que van al banquillo de los acusados cuando si analizamos, es una generalización atrevida, pero digamos, sirve para el esquema que planteo, si analizamos nuestras propias vidas, nos mezclamos, somos corruptos también, nosotros, ¿no? O sea, Esencialmente, el ser humano es un ser destructivo y con sentimientos muy destructivos, muy envidiosos. Mira, Hitler no surgió de la nada. Hay un Hitler en cada uno de nosotros. Por supuesto que en Hitler lo que pasó es que no tuvo instituciones que le quitasen poder. Hitler se apoderó del poder y sus sentimientos psicóticos, omnipotentes. Lo omnipotente siempre es psicótico y todos somos profundamente omnipotentes. Creemos en fantasías omnipotentes, en nuestros sueños, pero las controlamos porque estamos más o menos socializados. Pero eh, lo mismo podría decirse de Putin, ¿no? Putin es un personaje que no tiene límites. No hay no hay un parlamento que le diga, oye, señor, ya basta, no tiene derecho a invadir otro país, o lo que tú querías, etcétera. Esa, esa falta de límites eh, exige de nosotros fomentar los sentimientos de colaboración y respeto por los otros, que debemos pagar impuestos. Perú es uno de los países, bueno, muchos pagamos impuestos, pero hay muchísima gente que no paga impuestos. Y el 70% de los informales no pagan impuestos, pero no pagan impuestos no porque sean malos, sino porque no pueden hacerlo por X razones, muchos por sí, viveza, sí, o ¿no? sea, hay Ayer, mucho egoísmo, mucho egoísmo, digamos.
por supuesto, Así ¿no? es, Que a veces se disfraza de supervivencia y hay una frontera difusa entre la supervivencia real y disculpa la palabra, la pendejada, ¿no? O sea, hay una frontera difusa. Pero disculpen la palabra, por favor. Ahora, eh, ¿cómo es el alma, digamos, de un corrupto? Digamos, todos podemos tener impulsos corruptos, impulsos racistas, impulsos exactamente, malos, pero tenemos que aprender a controlarlos, controlarlos. combatirlos, ¿no? Pero, ¿qué pasa con estas personas? No hablo solo de Castillo, quien, como dice su abogado, se le tendría que probar la corrupción, su esposa o los ministros actuales. Hablo de lo que hemos visto desde Fujimori, o sea, digamos, si lees el libro de Quirós, Tiempos Inmemoriales, pero digamos, hablemos de lo más reciente. Cómo hemos visto a todos estos presidentes en algún momento presos, ¿no? Desde Fujimori, Toledo, que debería estar preso acá, Alan García, que se suicidó, Ollanta que estuvo preso con Nadine Heredia, Vizcarra, que podría también ir a una eventual prisión preventiva, PPK, prisión domiciliaria. Mira, o sea, es increíble. 4 años, Sí. injusto, bueno, por más que haya hecho, pero los hechos que hizo PPK son corruptos, pero muchos prescribieron. No me quiero meter a defender a nadie, pero tienes razón. Yo creo que un ladito de nosotros cuando ve que ya Toledo está a punto de ser extraditado, eh, de repente hay un goce malévolo porque proyectamos en él lo que quizá nosotros hubiésemos querido hacer. ¿Quién no quisiera tener 30 millones de dólares gratis sin trabajarlos o sin heredarlos? O sin haberlos trabajado con muchos industriales, emprendedores, hacen dinero legítimamente. Y en los países del norte, no quiero meterme a hablar de la ética protestante de Max Weber, porque es medio absurda, no depende de los Ojo, es países que del después norte. te voy a hacer una pregunta sobre religión, ¿ah? Ya, pero sigamos con este festival, Ya, ¿no? De este presidentes festival presos. que genera en nosotros una, eh, un placer mezquino, un placer de ver cómo los van metiendo presos, cómo los van acusando y como ah, yo creo que yo creo que todos tenemos esa mezquindad, esa destructividad, esa corrupción. El Perú es un país profundamente corrupto porque no tenemos límites, no tenemos leyes, no hemos hecho un pacto social. Yo creo que desde la independencia fue para los criollos, pero no para el Ande. Los peruanos del Ande, andinos, mi padre era tarmeño y mi madre guaracina, eh, aunque claro, venían de familias acomodadas, pero en el Ande no hubo. en la- yo creo que la reforma agraria de Velasco en ese sentido hizo justicia, pero no me Pero mira, quiero. estás llegando a la Asamblea Constituyente sin No, quererlo. O sea, ¿a qué voy? ¿A qué voy? Estamos de acuerdo en que es una trampa. O sea, digamos, nos remitimos trampaza, a... sí, trampaza, trampasa. porque Nos remitimos a los ejemplos. Pero, digamos, el problema no es no es la Asamblea Constituyente en sí misma, sino quién está en el poder y quién lo organiza, ¿no? Porque, digamos, un nuevo pacto social donde pongamos todas estas variables, esos reconocimientos sobre la mesa, digamos, la figura que se me ocurre, no es que me encante la idea, menos en estas circunstancias, mucho menos con este gobierno, es una asamblea constituyente, que es lo que más o menos te propone un nuevo juramento, un ritual, no sé, o sea, digamos, ¿qué alternativa a una asamblea constituyente, que es una especie de refundación, habría, ¿no? O sea, en algún momento, de pronto, tal vez una asamblea constituyente simultánea, que no la organice quien esté en el poder, no sé, ¿cómo sería eso, crees? yo creo que los peruanos estamos viviendo tiempos tiempos límites por algo que nosotros mismos hemos hecho. Hemos elegido a las Castillo. personas que nos gobiernan.
indirectamente los hemos elegido, aunque no hayamos votado por él. Pero Nosotros, yo ¿no? voté en blanco, pero Nos, nosotros los hemos, también, y sí. nosotros tenemos que darnos cuenta que no podemos eh, banalizar nuestro voto o, o votar por quien nos conviene individualmente, ¿no? Como ha pasado con personajes como Acuña o como el de bueno, etcétera, gente que quiere tener su universidad propia para no pagar impuestos, enriquecerse sin ningún límite. Y gente muy, y ahí aprovecho para contrabandear la pregunta religiosa, y gente que se declara muy católica, muy cristiana, provida, ¿no? Y que justamente es la gente, digamos, son las personas que tienen que ver con estas universidades, que votan en contra de la educación social integral, o sea, digamos como, y la marca que venden es que como son muy provida, muy religiosos, ellos no son corruptos, ¿no? O sea, y eso tiene que ver con lo que hablabas de Max Weber también un poco, la ética protestante. Que es una falacia la de Max Weber. Hay un libro de Elvira Roca Barea donde critica y destruye realmente este libro que durante tanto tiempo influyó en el pensamiento europeo sobre todo. Pero eh, yo creo am, que tenemos que lograr ponernos de acuerdo para que el Perú camine, para que el Perú tenga una salida. Y eso no podemos creer en la buena voluntad. La buena voluntad no existe. Lo que existe es el egoísmo, existe la envidia y existe la destructividad. Y las instituciones son las que... Una famosa carta de Einstein a Freud donde le preguntaba por qué la guerra. La guerra es porque existe porque somos humanos, somos destructivos y necesitamos instituciones que nos pongan Y límites. lo mismo Eh, pasa con la corrupción, o sea, ¿qué pasa? Te repito la exactamente. pregunta, ¿qué pasa con estos gobernadores regionales, con estos presidentes que meten uña, ¿no? O sea, digamos, creo, creo que tú también, o sea, disculpen que hablemos de nosotros, estamos acá ahorita, pero es como que podríamos tener la convicción nosotros de que si llegamos a una situación de poder público, no vamos a meter uña, ¿no? Es como Oye, que de alguna manera sentimos que no tenemos la convicción de que no lo haríamos. Pero ¿qué pasa con estas personas? ¿Son psicópatas? Eh, son profundamente humanos, egoístas. Lo que pasa es que no tienen instituciones que los controlen, que les pongan límites. Necesitamos. eh, yo, yo leo y me da la impresión que el Ministerio Público es una institución que ha estado caminando en los últimos años, en los últimos meses inclusive, ¿no? Hace poco hubo una manifestación por la fiscal Benavides. Eh, yo creo que pero que a su vez, ojo, el Ministerio Público camina porque, digamos, uno dice, no hay quien los controle, pero uno ve que van al Poder Judicial, la Fiscalía les dicta prisiones preventivas. Y ojo, solo una aclaración, la fiscal Benavides también está bajo sospecha también, ¿no? sí, Ojo, o sí, sea, es o algo de nunca sea, acabar, está bajo no, sospecha por haber retirado a las fiscales que investigaban a su hermana. Entonces, nadie eso es está como, pésimo. Si eso es claro, verdad, está pésimo. Habría que tomar una medida contra ella. Pero claro, eso pero me no refiero quita, a que ¿quién se salva? ¿Quién se salva? y no podemos creer que tú y yo nos salvamos, porque seríamos unos mentirosos, porque en nuestras fantasías somos destructivos. El psicoanálisis no es la salvación. El psicoanálisis solamente sirve para yo ayudar a mi paciente, no porque yo sea perfecto, sino porque es un método que me ayuda a entender por qué esta persona es así de una vida tan patológica hoy. Entonces, a través del conocimiento de su infancia, de su historia, podemos entender por qué su presente es así. Y lo podríamos eventualmente ayudar a que su futuro pueda ser diferente, a que su futuro pueda ser mejor, Y se si puede él quiere. establecer, se puede establecer un patrón en la infancia, qué sé yo, no sé,
en las personas corruptas? O sea, alguna experiencia que hayan vivido, no sé. Sí, yo creo que en la infancia sucede la primera socialización. Nuestros padres nos enseñan qué cosa está bien y qué cosa está mal. Vladimir Putin nació en el 50, hijo no sabe él de quién, en un criadero de niños en la República, en la Rusia de Stalin, es adoptado, etcétera. Dicen que fue abusado y algún antiguo amigo de él lo acusó de pedófilo y lo mandó a matar. Simplemente este señor en Londres tomó polonio y en 24 horas, no, 15 días, murió. Hay una película en Netflix sobre la corrupción y el uso de venenos etcétera. Pero no me quiero meter en esas cosas. Todos tenemos un lado maligno, un lado, y va a depender mucho de cómo nos socializamos. Yo tengo un recuerdo de mi padre, que ya murió hace muchos años, de una correcto y de una honradez a prueba de... Y una madre que también me enseñó qué cosa estaba bien y qué estaba mal. Yo le agradezco mucho a ellos, y, pero eso no me quita a mí que no pueda hacer, eh, si las circunstancias se dan, tenga que pensar, no debo hacer esto. Y tengo que decidir en no hacerlo, algo que sea corrupto, Claro, pero pero es la una línea decisión moral, individual. pero la línea moral se arrima, pues, en determinados contextos. Quiero decir que muchos gobernadores regionales, por ejemplo, Sí, sienten que es normal, que no es inmoral, o sea, no tienen el dilema moral. No por rasgos psicopáticos, sino porque, exactamente. o sea, no por rasgos psicopáticos, sino porque han crecido en un ambiente en el cual así es por sistema, tanto los que pagan como los que reciben, ¿no? Mm. Yo leía en La República, y después lo oí también en Rosa María Palacio, me parece que fue el viernes, que decía que estos mineros informales que destruyeron un fuerte, un Sí, centro militar, un ataque a un fuerte militar, sí, un fuerte terrible, militar, y uno de sí. ellos le decía a un periodista así de, sin que los otros lo escuchen, oía que decía, em, no, lo que pasa es que la coima era demasiado grande, teníamos que destruir el fuerte, la coima era muy grande. O sea, en realidad es la ley del más fuerte. ¿Y quién paga más para yo tener los beneficios que quiero tener? Ese es el problema con los dueños de algunas universidades privadas, ¿no? Eh, yo creo que es importantísimo que haya instituciones. La SUNEDU, por ejemplo, es un gran avance. Y eso creo que lo comenzó, no sé en el gobierno de quién, quizá de Humala. Humala hizo cosas muy buenas. Beca Sí, claro. 18. Yo conozco unas chicas que están con Beca 18 y que son chicas de una antigua, Sí, son cosas buenas. La Junta Nacional de Justicia también, ¿no? por Pero el problema es que ejemplo, este gobierno está atentando y este Congreso atentando contra todas esas instituciones. Mira, yo quería aprovechar también en preguntarte, o sea, eh, esta, hay espectacularización de lo sí, judicial, o sea, digamos, es como Laura Bozzo, ¿no? El esquema de los talk shows, que pase Castillo, que pase Lilia Paredes, que pase PPK, que pase Keiko, que pase Mark, ¿no? O sea, y los eso es escuchamos y los... morboso. ¿Ah? Eso es morboso, es la morbosidad, es el gusto por el placer del mal ajeno, del mal del otro. Si al otro lo chancan, a mí me da risa, me da placer. ¿Y eso por qué? Porque en parte aquel que están chancando tiene algo mío y felizmente es a él y no a mí a quien chancan, ¿no? Yo creo que hay algo de eso. Hay muchos mecanismos de proyección, algo que para el psicoanálisis es fundamental estudiarlo, am, muchos O sea, mecanismos hay una de... proyección clara ahí, hay una proyección Hay clara. una Ahora, y el proyección rol de los clara. medios, y el rol de los medios que todo el tiempo también te están enrostrando, ¿no?
consigue el documento más desolador, ¿no? Así ¿Qué es. domingo, qué programa ¿Por qué? dominical consigue el terremoto? Por lo Así, ¿no? Y hay una mismo, alegría por eso. por la misma razón, René, porque están ganando dinero con la morbosidad, disfrutando de la maldad del que están chancando, que podría ser la nuestra también. Nosotros Pero podríamos nosotros estar. creemos que hacemos el bien, que somos los superhéroes, que, Nosotros no hacemos el bien. o sea, me refiero a Nosotros, los periodistas. Creemos que somos ah, los superhéroes que revelan y mentira, lo descubren que todos los quieren es vender. corruptos. Lo que quieren es vender productos, vender programas de televisión. Laura Bozzo era una mujer inteligente, una abogada inteligente, y encontró ahí una veta de oro, ¿no? Se fue a No, claro, México no, Laura, y vos empezó. sos indefendible, pero en el caso de los periodistas sí tengo que decirte que buscamos las dos cosas, ¿no? Digamos, es una mezcla de Ah, yo también de acuerdo. infoentretenimiento, o sea, también hay digamos, una deontología, si se quiere, ¿no? Yo Ojo, estoy pero totalmente de acuerdo. caemos en una histeria tremenda. Las carátulas de los periódicos los domingos, los noticieros, los programas dominicales, los programas de noticias todos los días, es como que nos recuerdan todo el tiempo quién es el preso de turno, quién es la presa, el perseguido, quiénes son los verdugos. Y no paramos, o sea, no Y, paramos, porque y, también y, y tenemos a lo, los alcaldes y todo. y algunas personas lo único que podemos hacer, yo por ejemplo no veo programas políticos los domingos. Antes los veía todos, ¿ah? Y grababa el que no podía estar viendo para poderlos Ujú. ver después, en otras horas. Ya no veo nada. Me parece todo tan cochino, tan sucio, tan corrupto, tan mentiroso. No necesariamente todos los periodistas son mentirosos, de ninguna manera, pero tampoco leo los periódicos, leo los titulares. O sea, Ayer porque leí eso ya es demasiado. Pero ¿qué es efecto crees que tiene en la demasiado. gente? Ver esto, no se discuten las políticas públicas. O No sea, sé, por ejemplo, se vienen unas elecciones municipales y estamos tan pegados, absortos con el tema judicial, ¿no? Penal, policial, judicial, que no discutimos las políticas públicas que podrían aplicarse a Lima. déjame decirte algo. Hace algunos meses recogí en el aeropuerto a unos amigos alemanes que venían al Cusco, al Lima, etcétera. Y cuando llegamos al hotelito donde los iban a quedar en Miraflores, uno de ellos me hizo un resumen de por qué el Perú era un país totalmente subdesarrollado. Se refería a que a las 11 de la noche habían niños pidiendo limosna, ancianos que no tenían dónde dormir. Oye, esto es inconcebible. Aquí las leyes no funcionan. ¿Qué cosa está pasando? ¿No? Entonces, eh, otra de las cosas que me dijeron es, no entendemos cómo hay tantos ríos que vienen de los glaciares, que caen de la sierra, y es agua limpia que va al mar. Esa agua podría entrar en, en reservorios, podría usarse para irrigar. Ustedes tienen tanta tierra por irrigar. Y en realidad es una pena cómo desperdiciamos el agua que es tan escasa. Europa está pasando una sequía como no la había habido en 1200 años, ¿no? Y Estados Unidos también, el río Colorado está casi seco, que era el que alimentaba toda la costa del oeste y daba Sí. electricidad a California. Pero no entremos en esos detalles. Yo creo que somos unos irresponsables. Tenemos que volvernos responsables en el Perú, hacer un pacto social, eh, no explícitamente como una nueva constitución. Yo creo que necesitamos elegir líderes que puedan ayudarnos a, cuando hay un líder corrupto, todos los demás son corruptos. El 70% de los rusos apoyan a Putin y en la época de Hitler el 90% de los alemanes apoyaban a Hitler. Es verdad que, que cuando comenzaron Helmut Dahmer, un viejo sociólogo austríaco, decía que la desnazificación después de la Segunda Guerra Mundial en Alemania terminó cuando el primer tanque norteamericano pisó suelo alemán, terminó todos se desnazificaron automáticamente. Y eso es un fenómeno. Yo estoy leyendo de un libro extraordinario de Love sobre Europa
continente salvaje. ¿Cómo fue Europa entre el 45 y el 50? Realmente un país dominado por el robo, el contrabando absoluto, la prostitución, el asesinato. No había ley. Cada país se fue formando de acuerdo a como Esos pudo. somos, esos somos. Eso somos. Estamos viviendo como en la Europa que había acabado la guerra del 45. Y tantos otros ejemplos históricos. Esos somos, ¿no? Y me quedo con esa frase. Esos somos. Qué horrible, ¿no? Francisco Otero, muchísimas gracias por Bueno, estar con nosotros. Se nos acabó el tiempo. Te agradezco mucho y gracias a ti por la ya invitación. profundizaremos sobre tu sugerencia de pacto social. Es como un nuevo, podría ser una nueva entrevista sobre Hobbes, qué Hobbes. tipo de pacto No social. Rousseau. Rousseau decía que el hombre nace bueno y la sociedad lo va haciendo malo. Mentira. Los hombres nacemos malos. Ujú. El hombre Nacemos es el lobo del enfermos. hombre, El lobo es más Hobbes, ¿no? exactamente. Ujú, ujú, Y, ujú. y solamente el pacto social, el acuerdo entre todos, es lo que nos salva, lo que nos podría Así es, salvar. entre nosotros, ¿no? Entre nosotros, No con el Estado, sino entre nosotros, que es lo que creo lo que decía Hobbes, ¿no? El pacto tiene que ser entre exacto, tiene que nosotros, ser ¿no? entre los iguales. Así es. Muchísimas Bueno, gracias, no Francisco. sé si podría